Y el tema de esta tarde es mediador de un nuevo pacto. Solo quiero recordarle algunas cosas. La carta a los Hebreos es una carta difícil y el propio escritor de la carta en el capítulo 7 dice que hay temas difíciles de hablar y se complicaba más porque los creyentes no habían puesto toda atención o no habían puesto toda disposición para aprender de la carta a los Hebreos. Espero que durante este tiempo en el que ustedes y yo no leímos la carta a los Hebreos aquí en la congregación, no la hayan olvidado del todo y regresemos a esta carta como si nunca la hubiéramos leído. Vamos a leer capítulo 8, Hebreos capítulo 8. El escritor de la carta, después de que también se toma un tiempo para ayudar a los creyentes a entender mejor la carta, regresa. Recuerde que lo que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos es contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y recuerde algo, cuando llamamos o hablamos del antiguo pacto, no nos referimos a los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Alguien ha dicho con mucha certeza, hay una diferencia entre el antiguo pacto y el Antiguo Testamento. La diferencia es que el antiguo pacto se refiere estrictamente al pacto que Dios hizo con la nación de Israel a través de Moisés. El Antiguo Testamento contiene mucho de la historia de ese antiguo pacto o de la relación de Dios con la nación de Israel bajo el antiguo pacto, pero antiguo pacto es específicamente el pacto que Dios hace con la nación de Israel a través de Moisés. En el texto, la carta a los Hebreos, capítulo 8, voy a leer los primeros versos para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar en esta tarde. Comienza el texto, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Así que le pido de toda su atención a lo que vamos a ir leyendo, que usted se concentre en el texto, que mantenga su Biblia abierta, que mantenga su mente despierta, para que no pierda de vista lo que el escritor de la carta enseña a los creyentes. Dice, ahora bien, es decir, el escritor de la carta va a explicar de manera detallada lo que ha estado ya enseñando en el capítulo 6 y capítulo 7. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de todas las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Se le dijo a Moisés, pues, mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. ¿De qué nos están hablando estos 6 versículos? Espero que si usted tiene una hoja, haga una lista de lo que se está mencionando. Nos está hablando de un sacerdocio, nos está hablando de un templo y nos está hablando de sacrificios y ofrendas. Así que se nos habla de un sacerdocio, de un templo, de sacrificios y de ofrendas. Pero el punto principal es que el sacerdocio, el templo y las ofrendas son representativas de 2 pactos distintos, un pacto antiguo y un pacto nuevo. Y se nos hace esa distinción.
Cuando se habla del sacerdocio, lo que hace el escritor de la carta a los hebreos es que comienza haciendo esta declaración. Venimos diciendo, lo que les estoy explicando es lo siguiente, que el sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Deténgase ahí. Si usted conoce el templo del antiguo pacto, debe saber algunas especificaciones que son necesarias para entender lo que está escribiendo. El templo del antiguo pacto, recuerden ustedes que en el libro de Éxodo Dios le ordena a Moisés construir una casa, o lo que nosotros conocemos como tabernáculo. Ese tabernáculo era una casa sencillísima, estaba hecha de pieles de animales y era una habitación era un lugar con dos habitaciones, un lugar que era conocido como el lugar santo y la habitación más íntima, que era el lugar santísimo. Esta habitación estaba rodeada también por un material, telas, que impedían la vista, y lo que quedaba dentro era conocido como el atrio. En el atrio usted se iba a encontrar con el altar del sacrificio y con el lavatorio de los sacerdotes. Ese era el patio exterior. Eso lo podía ver la gente desde fuera y en los sacrificios, pero la parte interna, la habitación dividida en dos, el lugar santo y el santísimo, ninguna persona común, sino solamente los sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba a la habitación principal, que era el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Alguno de ustedes recuerda qué es lo que había en el lugar santísimo? La vara de Moisés. ¿Sí? El maná, las tablas. Pero el lugar principal, el objeto principal, el arca del testimonio, o el arca del pacto. El arca no era otra cosa sino una caja de madera que Dios había dicho detenidamente cómo tenía que ser construida, con madera de acacia, y sobre la caja había una tapa conocida como propiciatorio, la tapa que guardaba o que sellaba la caja. Y dentro sí estaba la vara de Aarón, una vasija con maná y las tablas de la ley. La tapa del propiciatorio tenía dos querubines encontrados el uno al otro. Y a este lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, o en el día de la expiación, en ese día. Pero ¿había una silla en el lugar santísimo? No había silla. Así que todo lo que hacía cuando el sumo sacerdote cruzaba el velo y llegaba al lugar santísimo con la vasija que contenía la sangre del pacto, de los animales que acababan de ser sacrificados, y rociaba la sangre del pacto sobre el propiciatorio. Una vez que rociaba la sangre, lo hacía de pie, y una vez que rociaba la sangre, salía de inmediato al lugar santo, al atrio, y llegaba a la puerta del atrio y se presentaba delante del pueblo, dando a entender que había sido ofrecida la sangre del pacto y que los pecados del pueblo de ese año habían sido perdonados. Pero nunca un sumo sacerdote se atrevió a sentarse en el lugar santísimo. Primero, porque el arca del pacto, que simbolizaba el lugar de la habitación de Dios, el lugar de la presencia de Dios, era pequeña y no estaba diseñada para sentarse. Además, no había ninguna silla para que el sumo sacerdote se sentara. Todo el trabajo, todo el oficio del sacerdote, del sumo sacerdote, lo hacía de pie. Pero observe esto, verso 1 del capítulo 8. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo. Así que, según el escritor, hay un templo que es el templo real. Aquí la palabra verdadero
no se usa en contraste de falso y verdadero, sino más bien en contraste de imagen o tipo o figura o representación y lo que es verdadero. Es como si tuviéramos una maqueta. A lo mejor piense usted en esto. Usted va a comprar una casa, pero usted no conoce la casa, usted solamente la conoce en una maqueta. Esa es la representación. Y le dicen, aquí está su casa. Usted la comienza a observar, puede conocerla a través de la maqueta, pero usted sabe que eso es una representación de la realidad, de su verdadera casa. Bien, el tabernáculo era la representación o la imagen simbólica típica del templo. El templo es el lugar donde habita Dios. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde está el templo? En los cielos. Note lo que dice el escritor. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está el templo? En los cielos. Por eso es que nosotros no le llamamos templo a nuestros lugares de reunión, porque el templo está en los cielos. Nosotros ya no tenemos templos, no construimos templos, no levantamos templos, porque hay un solo templo y ese templo está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Ministro, dice, la palabra ministro es una palabra que se refiere a un servidor público. Es como en la actualidad sería algo como hablando de los cargos municipales de un regidor, o hablando de los cargos federales de un secretario de educación, secretario de energía o regidor de comunicación. Bien, el texto dice que Jesús es el ministro o el servidor de las cosas santas y del verdadero templo que erigió o levantó el Señor y no el hombre. Quiero que usted entienda una cosa. El antiguo pacto entonces era una representación del lugar donde Dios verdaderamente habita. El templo del antiguo pacto fue el símbolo del lugar de la presencia de Dios, pero no la habitación de la presencia de Dios. Simbolizaba el lugar donde habita Dios, pero no el lugar donde verdaderamente Dios habita. Cuando Salomón construyó ya un templo de piedra, mucho mejor que el tabernáculo de Moisés y que estuvo en la historia de Israel hasta la venida de Salomón, hasta que Salomón fue hecho rey, la casa era un lugar desmontable, el tabernáculo era un lugar desmontable. Cuando Salomón construye el templo y se dedica al Señor, Salomón dice, ¿podrá tu presencia habitar en este lugar si los cielos de los cielos son incapaces de contener tu grandeza? Ahora, Salomón no estaba pensando, le estoy construyendo una casa al Señor. Yo quiero que usted deje de pensar como de nuestra herencia católico-romana, donde incluso tenemos esa influencia como cristianos. Llegamos a un templo y decimos, aquí es la casa de Dios. Los hebreos jamás pensaban que el tabernáculo era la casa de Dios. Sabían que su presencia se manifestaba de alguna manera, pero ellos entendían que esos lugares o ese lugar no podía contener la presencia de Dios. Lo entendían así, sabían que mientras el templo estuviera ahí, estaba segura la presencia de Dios, que Dios estaría con ellos, no porque Dios habitara ahí, sino porque era el símbolo del pacto, de que Dios estaría atento al pueblo, atento a sus oraciones. Y aquí tenemos esas especificaciones. Así que el escritor de la carta está diciendo que Jesús es servidor del verdadero templo, y ese templo, permítame repetir la pregunta, ¿dónde está el templo? Está en los cielos. La próxima vez que le pregunten a usted, ¿y dónde vas al templo? Pues sería muy difícil contestar, ¿verdad? ¿Y tú a qué templo vas? Bueno, es una pregunta un poco complicada. ¿Cómo te explico? Yo me reúno en tal lugar, me congrego en tal lugar, pero el templo está en los cielos.
Ahora, por nuestra unión en Cristo, nosotros estamos en el lugar de la habitación de Dios. Pero ahora el punto o el énfasis que intento hacer es precisamente en ese contraste de un templo terrenal y el verdadero templo. Y noten lo que dice el versículo 3: todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Y aquí hay algo que es evidente: nosotros no nos reunimos a ofrecer ofrendas y sacrificios según el antiguo pacto. Después hablaremos de esto, pero lo que quiero que entienda es que había un propósito. Si hay un sacerdote, el sacerdote tenía una razón de existir. El propósito del sacerdote era ofrecer ofrendas. La ofrenda habla de la comunión con Dios, un pueblo que está en paz con Dios. Sacrificios de la reconciliación con Dios cuando esa comunión se ha perdido. Ahora, usted debe entender esto. El pueblo tenía que acercarse a Dios a través de un representante. Ese representante era el sumo sacerdote. ¿Qué te recuerda esto? Que el hombre estaba separado de Dios. El hombre no podía llegar con esas ofrendas y entrar directamente al templo, porque el pecado le impedía entrar al lugar que Dios había señalado que ahí él se iba a encontrar con el pueblo. ¿Cómo el pueblo se encontraba con Dios? A través de un representante, a través del sumo sacerdote, a través del sacerdocio. Las ofrendas entonces hablan de un pueblo que está en paz con Dios, pero el pecado siempre interrumpe esa relación con Dios, así que era necesario ofrecer sacrificio. Los sacrificios nos hablan de la reconciliación cuando el pueblo ha ofendido a Dios. El propósito del sumo sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios, dice el versículo 3. Ahora, si Jesús hubiera seguido en la tierra y hubiera seguido el templo de pie, sería imposible que Jesús fuera sumo sacerdote, porque la ley dice que el sacerdocio estaba restringido a la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? Judá. Y aunque el texto está haciendo esos contrastes entre el antiguo pacto, la legislación antigua y el nuevo pacto, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones y algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Usted necesita de alguien que le reconcilie con Dios cuando el pecado ha entorpecido esa relación con Dios. Usted necesita que alguien ofrezca ofrendas de paz con el Dios que está en paz con usted. ¿Quién y dónde lo hace? Quienes no han entendido esto necesitan de un templo y necesitan de representantes. Por ejemplo, pastor, ore por mí para que Dios me perdone. Hacen del pastor un sumo sacerdote. Y hay pastores a los que les encanta eso, ser sumo sacerdote. Hay religiones donde también vemos eso, ¿no? Por ejemplo, estamos en la temporada de Cuaresma, donde las personas van a expresar su fe y van a ir a sus lugares de adoración y van a pedir que un sacerdote medie entre ellos y Dios. Pero noten lo que el texto está diciendo, que en el antiguo pacto Dios había escogido directamente al sacerdocio levítico para cumplir con este propósito, pero en el nuevo pacto Dios ha escogido a una sola persona, y es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Por eso le decía, nosotros no llamamos a este lugar templo, porque ahora entendemos que el templo es el lugar de la habitación de Dios, y en ese sentido la Escritura nos enseña que el lugar donde habita Dios plenamente, no solamente, como aquí lo dice, para hacer ese contraste, el cielo, es la persona de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo Pablo a los colosenses? Cristo es el templo, porque en Cristo habita Dios plenamente, como era símbolo en el antiguo pacto. Y usted empieza a entender el Evangelio. El Evangelio no se trata de lugares. Nosotros no tenemos lugares sagrados. El Evangelio no se trata de rituales. No tenemos rituales sagrados.
No se trata de vete a tal lugar para que sientas la presencia de Dios. Si no estás en Cristo, tú no vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita plenamente en Cristo. Las emociones pueden ser movidas. Hay quienes lloran escuchando a un cantante cristiano como lloran escuchando a José Luis Perales. Pero ninguna de las dos cosas es la presencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Ninguna de las dos cosas es la presencia de Dios. Simplemente estás disfrutando música que te gusta, que te trae recuerdos o que te causa dolor y lloras. Pero la presencia de Dios es la unión con Cristo. Entonces, no tenemos lugares sagrados, no tenemos días sagrados. En este día tú vas a sentir la presencia de Dios porque este día es el día del Señor. No tenemos días sagrados, no tenemos lugares sagrados, no tenemos personajes sagrados o personas que te hagan sentir la presencia de Dios. Lo que está diciendo el escritor de la carta es que el nuevo pacto es diferente, aunque prefigurado en el antiguo pacto, es diferente al nuevo pacto. En el nuevo pacto había un lugar sagrado, el templo. Y si no era el templo, no había otro lugar para que tú te acercaras a Dios. En el antiguo pacto había personajes sagrados, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Había comidas sagradas, sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas mecidas. Había días sagrados, lunas nuevas, había fiestas sagradas. En el nuevo pacto no tenemos ni lugares sagrados, ni personas sagradas, ni comidas sagradas, ni días sagrados, ni fiestas sagradas. El día domingo es tan especial como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Porque el Señor es el Señor de todos los días. Cada lugar debe ser importante para nosotros porque Él es el Señor de toda la tierra. Cada día debe ser especial para nosotros porque de Él es todo, de Él y para Él. Mire lo que dice el versículo 5. Los cuales, es decir, el templo del antiguo pacto, el templo del antiguo pacto son figura y sombra de las cosas celestiales, son representaciones. En la iglesia de San Pablo estamos estudiando, hoy, este domingo, comenzamos a estudiar las fiestas del antiguo pacto para ver cómo las fiestas del antiguo pacto prefiguran a Jesús. El propósito de estudiar las fiestas del antiguo pacto es que usted entienda a Jesús, no que nosotros las practiquemos, sino que usted entienda cómo esas fiestas estaban prefigurando la venida de alguien que cumpliría a cabalidad cada uno de los aspectos de las fiestas. Uno de los problemas con los movimientos mesiánicos es que van al Antiguo Testamento y se enamoran del ritualismo del Antiguo Testamento y terminan abrazando una fiesta que tenía un propósito de decirte, hay alguien mayor que esta fiesta y es Jesús. Es como, mire, es como si usted va a comprar su casa, ve la maqueta y entonces usted se enamora de la maqueta y dice, yo quiero esta maqueta, pero su casa está allá. No, eso es lo que a mí me encanta y yo voy a pagar por eso porque a mí me fascina eso. Eso es lo que hacen los movimientos mesiánicos, se quedan con la maqueta y desprecian a la realidad. Se quedan con lo menor y desprecian a lo mayor, que es Jesús. Porque Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el antiguo pacto. Y esa es la razón también por la cual muchos creyentes en la actualidad tienen problemas al mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Por ejemplo, están los adventistas que existen. Hay que guardar el sábado porque ese es el día que Dios ordenó en la ley. No hay que comer carne o no hay que hacer mezclan antiguo pacto con el nuevo pacto. No entienden que aquello es la prefiguración de algo mejor, que es Jesucristo. Versículo 5, los cuales el templo, el sacerdocio, ofrendas, todo esto es prefiguración, es sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas según el modelo que fue mostrado en el monte. Todas las cosas que has visto en el monte, hazlas así, porque estas serán representaciones de realidades o de sustancias o de cumplimientos futuros.
Por eso es que los creyentes, y quiero reiterarlo, los creyentes de nuevo pacto, nosotros no tenemos lugares sagrados, no tenemos días sagrados, no tenemos personajes sagrados, no tenemos comidas sagradas, porque nosotros entendemos que todo esto prefiguraba la realidad y la realidad es Cristo. Seguimos adelante. Quiero preguntar, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre esto, hermanos? Vamos asimilando correctamente lo que va entendiendo. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? El cristianismo no se trata de guardar días sagrados. Usted no es cristiano porque venga a la congregación en día domingo. El cristianismo no se trata de tener lugares sagrados. El cristianismo se trata de entender la relación entre Cristo y su iglesia. Mire lo que dice el versículo 6. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado en mejores promesas. ¿Conocen ustedes el antiguo pacto? Vamos al libro de Deuteronomio. Dice que el nuevo pacto es mejor porque está basado sobre mejores promesas. Libro de Deuteronomio, versículo 12. Voy a leer desde el verso 10 para darle contexto. Hoy todos ustedes, aquí está Moisés recordando el pacto que se hizo en el Sinaí. El término Deuteronomio hace referencia a la segunda promulgación de la ley, o al recordatorio de esa ley que ya había sido establecida en el Sinaí. Es un nombre griego. Deuteros, segundo, y nomos ley, segunda ley, pero no refiriéndose a una ley distinta, sino a la segunda ocasión en la que se confirma la ley. Verso 10. Hoy todos ustedes están en la presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, pequeños y grandes, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua. ¿Para qué están todos en la presencia del Señor? Para que entren en el pacto con Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios ha hecho contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con ustedes solos hago este juramento, este pacto y este juramento. Ciertamente es con los que están hoy aquí, con nosotros en presencia de Yahweh, nuestro Dios, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales han pasado. Y continúa hablando sobre esto. Voy hasta el versículo 18. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y suceda, verso 19, que al oír las palabras de esta imprecación, se congratule en su corazón pensando, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. El Señor no querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderá contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este rollo caerán sobre él, y Yahweh borrará su nombre debajo de los cielos. Este es el pacto antiguo. ¿Cuáles son las promesas? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y cuáles son las condiciones? En resumen, si obedecen mis mandamientos. Este es el pacto antiguo. Ahora, mucho cuidado, sobre todo en los movimientos carismáticos de la prosperidad. Se sacan palabras del antiguo pacto para asegurarle a la gente que la bendición de Dios está limitada o está anclada al compromiso del hombre. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Esto es antiguo pacto. Esto es antiguo pacto. Y el antiguo pacto sí condicionaba la bendición de Dios sobre el pueblo. Si ustedes obedecen
atentamente a mis palabras, yo los voy a establecer en esta tierra y los voy a prosperar. Pero si no, note lo que dice el texto: las maldiciones contenidas en este libro, en el rollo de esta ley, vendrán sobre ustedes. De manera que cuando, verso 22, que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de ustedes y los extranjeros vengan de tierras lejanas, al ver las plagas de esa tierra y las enfermedades con las que habré afligido, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí están las maldiciones de la ley. Y le recomiendo que le dé una leída al libro de Deuteronomio para que usted se dé una idea de lo que significaba vivir bajo el antiguo pacto. Pero ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 8. Así que hay un pacto antiguo y hay un nuevo pacto. El sacerdocio levítico era mediador del pacto antiguo, mediaba entre Dios y el pueblo. Era necesario derramamiento de sangre para perdonar el pecado del pueblo y que el pueblo siguiera disfrutando de la bendición de Dios. Note lo que dice el verso 6 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Pero ahora ha obtenido un ministerio, un trabajo aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas o sobre mejores anuncios. El anuncio del pacto antiguo era: yo soy su Dios, usted es mi pueblo. Pero mis bendiciones estarán limitadas a su obediencia. Ustedes obedecen, yo los prospero. Ustedes se apartan, yo los maldigo. Vamos a ver si es cierto lo que algunos grupos dicen a los creyentes: te está pasando esto porque Dios te está maldiciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Yo diría que ninguna. Porque bajo el antiguo pacto tú vivías bajo maldición si no obedecías la ley de Dios. Y si hoy hay creyentes o hay personas que dicen: es que, pastor, yo estoy bajo una maldición, estoy bajo una maldición de parte de Dios y quiero romper esta maldición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Diríamos que ninguna. ¿Por qué se diría entonces que Jesús es mediador de un mejor pacto? Sí, igual se vive bajo maldición. Noten lo que dice el escritor: es mediador de un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Versículo 7: si aquel primero, el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, hubiera sido sin defecto, es decir, hubiera alcanzado la bendición perfecta para el pueblo, no se hubiera procurado lugar para un nuevo pacto. Versículo 8: pero reprochándoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Versículos 9 y 10: no como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Note esto: ¿por qué el pacto antiguo fracasó? Porque el pueblo no permaneció fiel y Dios tuvo que maldecirlos. El pueblo no permaneció fiel y Dios tuvo que maldecirlos. Ahí está lo que el Señor está hablando sobre el antiguo pacto. El antiguo pacto fracasó. Dios tuvo que maldecir a ese pueblo porque ese pueblo no permaneció fiel. Ahora note lo que dice: estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Le recomiendo que lea usted la carta a los Gálatas para que entienda usted a quién se refiere el apóstol Pablo como Israel. ¿Quién es Israel según la perspectiva del apóstol Pablo? ¿Quién es Israel? Versículo 10: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Cuál es la diferencia con el antiguo pacto? En el antiguo pacto las leyes estaban escritas en tablas de piedra. En el nuevo pacto
las leyes están escritas en la mente, en la voluntad del creyente. ¿Es mejor o peor? Es mejor. Bajo el antiguo pacto usted tenía que memorizar más que 10 mandamientos, más de 600 mandamientos usted tenía que memorizar. Estaban escritos en la ley. Bajo el nuevo pacto, la memorización, que desde luego es necesaria, está garantizada por el hecho de que el Señor dijo: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. ¿De qué se trata el cristianismo? El cristianismo no se trata de lo que tú vienes a hacer para Dios, se trata de lo que Dios prometió hacer en favor de nosotros. El cristianismo no se trata de vengo a prometerte, Señor, que voy a leer tu palabra. El cristianismo se trata de entender lo que Dios hace en favor del creyente y vivir a la altura de lo que Dios está haciendo en favor de nosotros. Por lo cual, aquí está el contraste. Esta es una gran promesa. Después de aquellos días, en alguna ocasión ya hemos hablado a qué se refieren aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Note, aquí no hay condición. La iglesia es pueblo de Dios y Dios es nuestro Dios por lo que Él hace, no por nuestra fidelidad. En el antiguo pacto ibas a ser pueblo de Dios si estabas fiel a Dios. Bajo el nuevo pacto eres pueblo de Dios porque Dios es fiel. No tiene que ver con nuestra fidelidad, no tiene que ver con nuestro empeño, no tiene que ver con nuestro compromiso. ¿Está usted entendiendo el cristianismo? El cristianismo no se trata de ven a comprometerte con Dios. El cristianismo se trata de entiende cuánto Dios se ha comprometido con un pueblo que suele ser infiel, que suele apartarse de Dios. Algunos creyentes tienen la idea de que el bautismo, por ejemplo, y déjeme decirle, de paso, el domingo pasado estuvimos bautizando a Carlos Joseph, y para mí como abuelo fue una gran alegría. ¿Y por qué bautizamos a nuestros bebés? Porque el bautismo no se trata de que la persona se comprometa con Dios. El bautismo se trata de recordar que Dios se ha comprometido con un pueblo. Y el bautismo es la señal de ese pacto, de un nuevo pacto, no de un antiguo pacto, sino de un nuevo pacto. Y note lo que escribe. Así que lo primero, la grandeza de este nuevo pacto es: yo escribiré mis leyes en tu mente, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Versículo 11. ¿Alguien puede leer el verso 11, por favor? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muy bien. ¿De qué te está hablando este texto? De una relación íntima con cada uno de los miembros del pueblo del pacto. Bajo el antiguo pacto, Dios hablaba o tenía intimidad con los sacerdotes, con los profetas, con los reyes, pero todo el pueblo aprendía de parte de Dios. Bajo el nuevo pacto, Dios tiene una relación personal, íntima, cercana, directa con cada uno de ellos. Mire, esta es una gran bendición. A veces, como creyentes, pensamos esto, y mire, y aquí le voy a explicar un poco por qué no tenemos escuela dominical para niños. En la mayoría de las iglesias, como ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, la escuela dominical para los niños viene a ser como un sustituto o como el lugar donde el niño va a dar lata para que no dé lata en la reunión general. Ahora, los niños son niños y se inquietan y les da calor y se quieren parar, y eso va a depender de cómo nosotros vayamos educando. Pero ¿sabe qué dice el texto? Repita lo que dice el texto, léalo conmigo, versículo 11. La segunda parte: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Desde el menor hasta el mayor. ¿Sabe por qué nuestros niños están junto a nosotros? Porque bajo el nuevo pacto tenemos la certeza de que ese niño de 5, 6,
4 años puede conocer a Dios, porque Dios lo conoce personalmente. No hay que excluirlo de la asamblea, no hay que llevárnoslo por allá para que allá salte, grite y haga todo lo que quiera. No hay que sacarlo de la asamblea, está dentro de la asamblea porque estamos convencidos que bajo el nuevo pacto, desde el más pequeñito hasta el mayor de ellos, puede conocer directamente a su Señor. Esa es una gran noticia. Y esto debería alentarnos en la educación, esto debería prepararnos para la educación como padres. Si tenemos hijos pequeños en la semana, al orar por ellos, al enseñarles las escrituras, recordar cuando te sientas con tu hijo, le abren la Biblia, le explican la Biblia, no pienses, este niño tal vez ni entienda nada, está muy pequeño, estoy perdiendo mi tiempo. Recuerda, en el nuevo pacto el Señor dice, tu hijo, por muy pequeño que sea, dentro del nuevo pacto puede conocer al Señor, porque en el nuevo pacto es Dios directamente teniendo relación con tus hijos, desde el más pequeño hasta el mayor. Esta es una garantía para nosotros los creyentes, para inculcar, para educar, para amar, para orar por nuestros hijos, saber que Dios está relacionándose con ellos de forma directa, personal. Y permítanme repetir el texto, versículo 11. Ninguno enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Y aquí la palabra conocer, recuerde, la palabra conocer no significa conocimiento intelectual. La palabra conocer a lo largo de la escritura a veces hace referencia a la relación sexual entre el esposo y la esposa. Es decir, la palabra conocer implica una relación cercana con aquello que es conocido. En este tiempo, sobre todo en iglesias de corte pentecostal, carismático, hablan de experiencias y en estas iglesias a veces hay creyentes de dos tipos, los que conocen al Señor y los que no lo conocen. Y hay gente que dice, estaba yo orando y el Señor me habló y me dijo y en mi espíritu me llevó y me sacó y me subió y me metió y me tocó y me palpó y uno se queda así, wow, Señor, yo quisiera conocerte de esa manera. Pues no sé en qué pacto vivan, porque en el nuevo pacto cada uno de los creyentes lo conoce. Y note usted esto, porque este conocimiento no tiene que ver con experiencias sobrenaturales. Si usted ha leído con cuidado el texto, este conocimiento tiene que ver con conocer la voluntad del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Es decir, cada uno conocerá mi voluntad, porque mis leyes estarán dentro de ellos. Me conocerán, sabrán qué es lo que quiero, conocerán mi voluntad, porque yo pondré personalmente mis leyes en ellos. Es lo que le he explicado también en otras ocasiones. Como pastor no soy un perito en todos los asuntos. ¿A qué me refiero? Hay asuntos en los que usted puede consultarme, yo le daré un consejo, pero yo confío en que el Señor le guiará por medio de su palabra y de su presencia constante con nosotros a tomar la decisión correcta. Porque Dios no le habla a usted a través de mí. Dios nos habla a cada uno a través de su palabra. Es decir, usted viene, leemos juntos la Biblia, yo le explico, pero yo no estoy pensando, va a ser mi capacidad la que haga que usted entienda la palabra. No, yo vengo, explico la escritura, hago lo mejor posible por interpretarla, por entenderla, pero confío en algo. Es Dios quien habla a cada uno de manera personal a través de su palabra. La entendemos en la medida que vamos comprendiendo de qué se trata el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el llamado a tener esa relación de pueblo con Dios, pero también individual. Somos un pueblo, pero este pueblo tiene individuos que conforman esta comunidad. Y dice la Escritura, ninguno enseñará a su conciudadano. ¿A qué se refiere? Eso no significa que a mí nadie me va a decir, a ver, ven, yo te voy a explicar la Biblia. No se refiere a eso, sino que se está refiriendo, nadie va a decir, no, a Dios se le conoce de esta manera, o yo he experimentado a Dios de esta manera. Nada de eso. A Dios se le conoce a través de su palabra, y cada creyente tiene
la bendición de saber que Dios te puede, y permítame usar palabras mal usadas en los movimientos carismáticos, que Dios te puede hablar. Y cuando yo digo Dios te puede hablar, no me refiero a me vino una palabra, me vino un sueño o tuve una revelación, sino al estar estudiando la palabra de Dios, de repente se nos quita un velo y decimos, wow, ahora entiendo esto de manera correcta, he entendido cómo debo actuar, qué debo hacer, qué no debo hacer. A eso me refiero, Dios te puede hablar. Y le repito, cuando yo le diga Dios te puede hablar, es en el contexto de nuestra fe cristiana y no de otros movimientos. Mire lo que dice versículo 12 y versículo 13. Así que este pacto es superior. Se nos promete la voluntad de Dios dentro de nosotros, se nos promete la cercanía de Dios en la relación, un conocimiento cercano, una relación íntima, personal con el Señor. Y mire lo que dice el versículo 12 y versículo 13. Porque seré propicio, porque Dios podrá estar con nosotros siempre, porque seré propicio a sus iniquidades. Y mire, si usted puede y quiere subrayar, hágalo. Y nunca, 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 jamás me acordaré de sus pecados. La palabra propiciación, ¿recuerda usted la palabra propiciación? Viene del Antiguo Testamento. Hace rato mencionaba el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa. Entonces, cuando el texto dice porque seré propicio, ¿qué está diciendo? Taparé, cubriré sus pecados. Y nunca más me acordaré de ellos. Nunca, nunca, nunca. Bajo el antiguo pacto, cada año tenías que recordar tus pecados. Cada año te acordabas que habías ofendido a Dios y que podías estar en peligro de perder la comunión con Dios y que las maldiciones vinieran sobre tu vida. Bajo el nuevo pacto, Él dice, cubriré sus pecados y nunca, jamás me acordaré de ellos. Nunca más me acordaré. Así que el nuevo pacto es mucho mejor porque nos promete la presencia de Dios continua, porque nos promete la voluntad de Dios dentro de nosotros, porque nos promete el perdón total y absoluto de nuestros pecados y que Él nunca más se acordará de ellos. Cuando usted viene a la congregación, usted debe tener algo en cuenta. Dios le ha dado el acceso, no a este lugar, sino a su presencia todos los días. Para el pueblo de Israel, un solo día, a través del sacerdote, podían entrar a la presencia de Dios. El día de la expiación, un solo día. Todos los demás días el lugar santísimo estaba cerrado, no podían entrar a la presencia de Dios. Para nosotros, todos los días estamos en la presencia de Dios, todos los días. Se encuentre donde se encuentre, esté donde esté, en el trabajo, en la casa, en el camino, en la calle, usted está en la presencia de Dios. Usted no necesita, mire, la congregación es necesaria por una razón. Venimos a aprender la palabra de Dios para vivir constantemente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero no venimos para ganarnos el perdón de Dios, no venimos para que Dios nos perdone, ni siquiera es que usted acumule los pecados de toda la semana y entonces el domingo venga a ver si Dios le perdona. No, cada día usted habita en la presencia de Dios y usted puede pedir perdón por sus pecados, sabiendo que todos sus pecados por la sangre de Cristo han sido cubiertos y borrados. El versículo 13 continúa con las siguientes palabras. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Ahora quiero concluir con esto. Toda religión que tiene sacerdotes, lugares sagrados, días sagrados, fiestas sagradas, trata de imitar un pacto que la Escritura dice que es anticuado y que estaba a punto de desaparecer y que finalmente desapareció en el año 70. Así que están tratando de acercarse a Dios por un medio inservible. Haga de cuenta que usted quiere comunicarse con alguna persona importante
Y usted lo hace a través de el telégrafo. ¿Y por qué no me contestará? Le he mandado muchos telegramas, hasta se me había olvidado. Muchos telegramas. Le he mandado muchos telegramas y no me contesta. Porque usted está usando un medio anticuado, ya no se usa, ya no sirve. Mucha gente trata de acercarse a Dios por un medio que ha caducado, anticuado. Lugares sagrados, fiestas sagradas, y creo que ahí podemos poner muchos. Están los mesiánicos, católicos romanos, adventistas, pentecostales, judaizantes, mormones, testigos de Jehová, tratando de acercarse a Dios por medios que han caducado, desaparecido. Ahora hay una sola manera de acercarte a Dios. No tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con un día sagrado, no tiene que ver con una festividad, no tiene que ver con un ritual, tiene que ver con una persona, y esa persona es Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el templo, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se sentó a la diestra de la majestad. Tú puedes hablar directamente con Él sabiendo que Él, al estar sentado a la diestra de la majestad, tienes garantizado que el mismo Dios te está escuchando. Él y nadie más. Eso hace que la religión deje de ser centralizada. No lugares sagrados, no personas sagradas. Y eso hace también que tú comiences a ser responsable de tu propia relación con Dios. Como pastor, te guío, te enseño, pero yo no puedo mejorar tu relación con Dios. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer que tu relación con Dios crezca, mejore. Puedo aconsejarte, puedo enseñarte, pero tú eres responsable de tu relación con Dios. Porque a ti se te han abierto las puertas de la presencia de Dios. Y a ti se te invita a venir a Dios a través de Jesucristo. No a través de un local, no a través de un día, no a través de una persona física, visible. A través de Jesús, el Cordero de Dios. ¿Estás aprovechando el nuevo pacto? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás gozando los beneficios del nuevo pacto?